Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Para esto primero vamos a definir qué son los carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son biomoléculas que también toman nombres de hidratos de carbono, glúcidos o azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos de sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido gran éxito. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último está en una proporción más baja y la principal función de estos carbohidratos son los de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso central. Tipos de carbohidratos. Según el número de unidades que los componen, los podemos clasificar en carbohidratos simples, entre ellos tenemos a los monosacáridos, y carbohidratos complejos, que tenemos a los oligosacáridos, y dentro de este tenemos a los más conocidos, que son los disacáridos. Y luego tenemos a los polisacáridos. Los carbohidratos simples, los monosacáridos, son los ejemplos más conocidos, la glucosa, la fructosa y la galactosa, aunque también tenemos a lo que es la ribosa dentro de este grupo, que está presente en el ARN y que forma parte del ADN, que es el ácido desribonucleico, y este es esencial para el desarrollo y el proceso del metabolismo que permite la producción de adenosintrifosfato o de ADP. Y esta es una fuente de energía vital para todas las células. Continuando con los carbohidratos complejos, que tenemos a los oligosacáridos y a los polisacáridos. Dentro de los oligosacáridos tenemos a los disacáridos. Estas están compuestas por dos monosacáridos. Por ejemplo, la maltosa está compuesta de una molécula de glucosa y otra de glucosa, unidos por un enlace glucosídico. Luego tenemos la lactosa, que está unida por galactosa, una molécula de galactosa y otra de glucosa. Luego tenemos a la sacarosa, que está compuesta por una molécula de glucosa y otra de fructuosa. Luego otra menos conocida es la celobiosa. Esta está compuesta igualmente de glucosa y de glucosa, al igual que la maltosa, solamente que el enlace glucosídico se encuentra en la porción beta. Ahora continuando con los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Entre los ejemplos de los polisacáridos, en los más conocidos tenemos a lo que es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Estos van a tener función estructural en lo que es, por ejemplo, los almidones componen la estructura de lo que son los carbohidratos, el glucógeno que se almacena en lo que es el hígado y el tejido muscular, los músculos, y la celulosa que compone mayormente parte de la pared celular de células vegetales. Ahora vamos a ver sobre las rutas del metabolismo de los carbohidratos.
tenemos dos rutas principales que son las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. Dentro de las rutas catabólicas, que serían en este caso las degenerativas, de las cuales vamos a explicar ahora, entre ellas está la glicólisis y la gluconeogénesis. Dentro de las anabólicas, que son ya biosintéticas, tenemos a la glucogénesis y la gluconeogénesis. Y luego también tenemos otras menos conocidas que son anfibólicas. Estas anfibólicas van a ser tanto catabólicas y van a tener también rutas anabólicas. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la ruta de las pentosas y fosfato. Para que se den estas condiciones o rutas metabólicas necesitamos tener en cuenta la condición alimentaria. Dentro de esta, por ejemplo, la ingesta postprandial o después de consumir los alimentos o postabsorción, y cuando uno está en ayuno, o sea, en restricción de alimentos o inanición. En la ingesta postprandial, luego de esta, se va a producir gran acumulación de glucosa en la sangre. Esto va a producir liberación de insulina por parte de las células beta del páncreas, y esta insulina va a servir de transporte de la glucosa a las células de todo el organismo. También pueden ocurrir rutas metabólicas como la glicólisis, que lo vamos a explicar posteriormente, y la gluconeogénesis. Luego también tenemos la ruta de las pentosas. Esta ruta de las pentosas es muy similar a la ruta de la glucólisis, que a partir de glucosa vamos a generar, pero en este caso lo que es la ribosa, que como ya lo dijimos anteriormente, esta ribosa es un monosacárido que nos va a permitir la generación de lo que es el ATP y también a la síntesis de los nucleótidos y los nucleósidos. Ahora, en el ayuno por restricción de alimentos o inanición, vamos a tener disminución de la glucosa sanguínea, vamos a tener liberación del glucagón por parte de las células alfa del páncreas, y en esta vamos a tener lo que es la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. Como ya lo dijimos, el glucógeno se almacena en el hígado y en las células musculares, en el músculo, y cuando una persona está en inanición o en restricción de alimentos, el organismo lo que hace es utilizar el glucógeno para producir la glucosa y así el ATP. Luego tenemos a lo que es la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite biosíntesis de la glucosa a partir de precursores no glucosídicos, y esta, por ejemplo, va a utilizar ya a lo que son los aminoácidos, va a utilizar lactato, piruvato, glicerol. Bueno, ahora vamos a ver sobre lo que es la glucólisis o la glicólisis. Como ya lo dijimos, esta es una vía metabólica que tienen los carbohidratos y tiene como principal función la de oxidar glucosa con la finalidad de obtener energía para las células del organismo. Este va a tener principalmente 10 pasos, donde cada uno está catalizado por una enzima específica, y se divide en dos fases principales que las vamos a explicar a continuación, en que en la primera se van a realizar reacciones endergónicas, las que van a producir energía, y en la segunda que se van a realizar reacciones exergónicas, que son las que van a liberar energía. Cabe resaltar que este proceso o esta vía no requiere de oxígeno, y por lo tanto va a ser un proceso anaerobio. Comenzando con la primera fase, esta fase va a ser la fase de intervención de energía y el desdoblamiento de la glucosa.
Acá vamos a tener el primer paso, que va a comenzar con una molécula de glucosa en la cual entra una molécula de ATP y que al reaccionar con la enzima hexoquinasa, este ATP le dona uno de sus 3 fosfatos al sexto carbono de la glucosa, teniendo como resultado solamente ADP, y como resultado se va a producir la glucosa 6-fosfato, porque va a tener en el carbono número 6 un grupo fosfato. Ahora en el paso número 2, la glucosa 6-fosfato produce la enzima fosfoglucoisomerasa. Esta hace que cambie la estructura, convirtiéndola en fructosa, y como sigue teniendo el fosfato en el sexto carbono, se produce la fructosa 6-fosfato. Para el paso 3, la fructosa 6-fosfato reacciona con la enzima fosfofructosinasa. El ATP que entra o pasa a ADP porque dona un fosfato al primer carbono de la fructosa 6-fosfato. Ahora ya vamos a tener 2 grupos fosfato, por lo tanto la denominación va a ser fructuosa 1,6-bifosfato, porque vamos a tener tanto en el carbono 1 como el carbono número 6 un grupo fosfato. En el paso número 4, la fructosa 1,6-bifosfato que tenemos actúa con la enzima aldosa, que hace que rompa su estructura, obteniendo como resultado la dihidroxiacetona fosfato y al gliceraldehído 3-fosfato. Esta aldosa rompe la enzima, ya tenemos gliceraldehído 3-fosfato y tenemos dihidroxiacetona fosfato. En el paso número 5 tenemos a la dihidroxiacetona fosfato, a la que se introduce la enzima isomerasa o triosfato isomerasa, para dar como resultado en que esta dihidroxiacetona fosfato, por acción del triosafosfato isomerasa, se va a convertir en un gliceraldehído 3-fosfato, al igual el que teníamos acá. Por lo tanto vamos a tener 2 gliceraldehído 3-fosfato. Continuando con la fase número 2 de lo que es esta fase de rendimiento energético, como ya lo habíamos mencionado, tenemos el paso número 6. Como ya habíamos quedado, tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, en la cual va a interactuar una enzima llamada gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que junto con un NAD+, el NAD+ sale como un más H, y también dentro de esta se van a integrar dos grupos o 2 moléculas de fósforo inorgánico, que al reaccionar con la enzima hacen que cambie su estructura y produce 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, porque tenemos el grupo de fósforo inorgánico en el carbono número 1 y en el carbono número 3. Ahora, continuando con el paso número 7, en esta reacción interviene una enzima llamada fosfogliceratosinasa, que hace que el fosfato que está en el carbono número 1 del 1,3-bifosfoglicerato reaccione con 2 ADPs que entran, obteniendo 2 moléculas de ATP. Esto produce que cambie su estructura
y se forman dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Para el paso número 8 tenemos la molécula 3-fosfoglicerato, en la cual va a interactuar la enzima fosfoglicerato mutasa, en la cual va a ocasionar que el fosfato que está en el carbono número 3 pase al carbono número 2, produciendo como resultado dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Para el paso número 9 tenemos las dos moléculas de 2-fosfoglicerato, en la cual va a interactuar la enzima enolasa, y esta va a hacer que se libere agua, y este da un cambio total en la estructura, con lo que se producen dos moléculas de fosfoenolpiruvato. Para el paso número 10, este es el último paso en la cual va a actuar la enzima piruvatoquinasa en el fosfoenolpiruvato, la cual va a reaccionar con los dos ADPs que van a ingresar, y se van a producir dos ATPs, y también se van a producir dos moléculas de piruvato. Este es el resultado que sale que entra y sale del proceso. Entraron una molécula de glucosa, dos moléculas de ATP, dos de ADP, dos de fosfato y dos NAT. Y como resultado obtuvimos dos moléculas de piruvato, 4 de ATP, 2 de NADH y agua. Ahora, continuando con el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, este proceso cabe destacar que va a ser dependiente de oxígeno, y que para que se lleve a cabo, primero que debemos convertir los dos piruvatos que teníamos anteriormente en acetilcoenzima A. Para que se lleve a cabo este ciclo, primero debemos convertir el piruvato a acetil-CoA. El piruvato tiene 3 carbonos y la acetil-CoA tiene solamente 2. Para esto utilizamos una enzima llamada CoA-SH. También utilizamos el complejo llamado piruvato desoxigenada, compuesto de enzimas y coenzimas, y luego también empleamos NAD+, que luego va a salir como NADH, teniendo como resultado acetilcoenzima A, NADH y dióxido de carbono. Continuando o comenzando con el ciclo de Krebs, vamos a tener los siguientes pasos. Van a ser 8 pasos que comienzan con la acetilcoenzima A. Ingresa la acetilcoenzima A, llega al oxalacetato, y con la intervención de la enzima citrato-sinasa se produce citrato. El acetilo tiene 2 carbonos y el oxacetato tiene 4. Esto produce 6 carbonos que forman citrato, donde se libera la acetilcoenzima A, y esta puede ser reutilizada. En el paso número 2, el citrato actúa con la enzima aconitasa, lo que hace que salga agua, pero que al mismo tiempo entre de nuevo agua para estabilizar la molécula y se produzca el isocitrato. Para el paso número 3, el isocitrato tiene a la enzima isocitrato deshidrogenasa, lo que significa que va a llevar hidrógeno, y al entrar el NAD+, con el hidrógeno suelto se va a producir NADH. También ocurre la primera descarboxilación, donde se libera dióxido de carbono. De todo el proceso se produce alfa-cetoglutarato. Para el paso número 4 tenemos que el alfa-cetoglutarato actúa con la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa,
Esto significa que va a ocurrir lo mismo que en el paso anterior, solamente que la diferencia es que aquí entra CoA y se produce succinil-CoA. La succinil-CoA reacciona con la enzima succinil-CoA sintetasa, lo que hace que se libere CoA y GTP, que es el guanosin trifosfato, que es lo mismo que ATP. Se obtiene como resultado succinato. Para el paso número 6, el succinato tiene la enzima succinato deshidrogenasa, lo que va a producir que la FAD que entre se convierta en FAD H2, porque se lleva a cabo la liberación de hidrógenos y dando como resultado el fumarato. Para el paso número 7, al fumarato se le añade agua gracias a la enzima fumarasa. Se le añade agua y se va a producir el malato. Para el paso número 8, la enzima malato deshidrogenasa, la cual interviene, hace que el malato libere NADH, ingresa NAD más y sale NADH. Gracias al NAD más que se unió a los hidrógenos sueltos y se forma el oxalacetato. El oxalacetato ya es el paso final de este ciclo. Ya terminando y haciendo un resumen del balance energético del ATP de la degradación total de la glucosa, es conveniente aclarar un poco acerca de lo que es la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato, ya que esta se va a dar en el paso número 6 de lo que es la glucólisis, como ya lo habíamos visto, cuando el gliceraldehído 3-fosfato pasa al 1,3 bifosfatoglicerato por acción de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Esta va a dar como resultado NAD reducidos. Estos NADs que van a estar en el citoplasma tienen que pasar a la mitocondria. Por tanto, los NAD reducidos van a reaccionar con la dihidrooxiacetona fosfato, que esta va a reaccionar con el NAD reducido gracias a la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero esta va a ser citosólica porque va a estar en el citosol. Cuando la dihidroacetona fosfato reacciona con el NAD reducido, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Esta va a reaccionar con un FAT para que lleve los hidrogeniones o los electrones a la cadena respiratoria a través de el complejo proteínico número 2. Para que esto suceda, se utiliza la enzima 3-fosfato deshidrogenasa, pero esta vez la mitocondrial. Acá estaría la mitocondrial produciendo 2 FAT por cada NAD introducido, NADH, y en esta reacción se daría como resultado la producción de 4 ATPs, porque un FAT da como de resultado 2 ATPs y como son 2 gliceraldehído 3-fosfato nos va a dar como resultado 4 ATPs. Ahora sí, ya para terminar, haciendo el resumen respectivo, podemos decir que de la glucólisis vamos a necesitar un gasto energético de 2 ATPs, pero en la fosforilación a nivel del sustrato vamos a obtener lo que son 4 ATPs, y como hace un momento habíamos visto, con la lanzadera del gliceraldehído 3-fosfato obtenemos 4 ATPs a través de los 2 FATs. De la descarboxilación oxidativa, de la oxidación del piruvato,
obtenemos 6 ATPs. Del ciclo de Krebs, de la fosforilación a nivel del sustrato, obtenemos un GTP. Podemos ver que un GTP da como resultado un ATP. Entonces, si son como son dos reacciones, 2 por 1, 2 ATPs. Del ciclo de Krebs obtenemos 3 NATs. Cada NAT va a dar como resultado 3 ATPs. Por tanto, 3 por 3 NAT sería 9, 9 por 2, 18 ATPs. Y del succinato deshidrogenasa obtenemos un FAT por cada reacción, en total son 2. Cada FAT genera 2 ATPs. 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4 ATPs. La suma total nos daría 36 ATPs que obtenemos por degradación total de la glucosa. Bueno, con esto habríamos concluido sobre el metabolismo de los carbohidratos. Una breve explicación acerca de lo que es el balance energético, el ATP que se obtiene a través de la degradación total de una molécula de glucosa.